un cono, pero ahora está acostado, podríamos decir el cono, de esta forma, limitado por los planos igual 0 y igual 3. O sea que tengo esta parte del cono que va desde 0 a 3. Este es mi superficie y dice determine el flujo del rotor. Flujo del rotor. Bueno, esto ya me lleva a pensar en stock. Entonces tengo que fijarme en las condiciones. Las condiciones del campo, que tenga componentes con derivadas primeras continuas, están dadas. Estas son funciones continuas. No tengo problema. Entonces, y acá tengo que tener un borde. Y este va a ser mi borde, porque dice que llega el cono que está entre los planos I igual 0 e I igual 3. No me dice que el plano I igual 3 sea parte del volumen o forme parte, sino que me da la indicación de que el cono está entre esos valores. Entonces tengo un cono que tiene esta curva a borde. Tengo todas las condiciones para aplicar Stock. Eso es lo que tienen que ver ustedes. ¿Qué me dice el teorema de Stock? Que el flujo sobre la superficie del rotor, entonces el rotor de F por N diferencial S, es igual a la integral curvilínea, la curva de borde de F diferencial R. Entonces, disculpen un segundo, me estoy tomando un mate, estoy desayunando mientras que estoy hablando. Entonces, tengo esa parte, la de la integral curvilínea, que es la fácil, digamos, entre comillas, para aplicar el teorema. Esta es la aplicación. Porque si yo miro este otro lado, tengo el rotor que calcular, después hacer la normal, encontrar el diferencial S y hacer este producto para poder recién llegar al planteo del integral. Entonces, vamos por la parte de la curvilínea. ¿Cuál es la curva? Si es esa curva, viene de la intersección del cono de I cuadrado igual a x cuadrado más z cuadrado con el plano igual 3. Entonces, esa curva tiene x cuadrado más z cuadrado igual a 9. Esa es la expresión de la curva. Voy a parametrizar. Entonces, x va a ser 3 coseno de t y va a ser 3 seno de t. Y necesito el x', que va a ser menos 3 seno de t, y prima igual a 3 coseno de t. T va a ir, como da toda la vuelta, entre 0 y 2pi. Y acá me está faltando algo porque estoy en el espacio, el z. El z, ¿dónde está ubicada la curva? En el plano, perdón, y he hecho x e y de forma automática, ¿ven? Estoy distraída, estoy desconcentrada, son x y z. Esto, y menos mal que dejé esto para darme cuenta. Esto es x, z, y el plano donde está la curva es el plano y igual 3. Esto es z y esto va a ser y' igual a 0.
Entonces, el F de el R de T es, como ya saben, reemplazar todas las coordenadas. Entonces voy a tener 3 coseno de T al cuadrado por 3 al cubo en I más seno de X, que es 3 coseno de T por I, que es 3 por Z, que es 3 seno de T. No se asusten porque todo esto van a ver que va a quedar más sencillo en J, más 3 por 3 por 3, que sería 27 coseno de T, seno de T en K, por todo eso es el R de T. Lo tengo que multiplicar, a ver, voy a sacar, y ahora no encuentro, no me anda el mouse, voy a correr esto. El R de T, el R' de T que necesito es menos 3 seno de T en I más 0 en J, o sea que ya todo ese término que está ahí va a desaparecer, más 3 coseno de T en K. Entonces, entre estos dos, ¿qué me va a quedar? Me quedo sin espacio, pero voy a tratar de hacerlo aquí abajo, el F del R de T por el R' de T, que es lo que va a ir adentro de la integral, va a ser 27, que es 3 al cubo, por 3. 27 por 3 tengo 81, o estoy equivocada. Creo que es 81. Controlen las cuentas. Sí, profe, 81 me dio a mí. Bueno, coseno cuadrado de T por, con este menos que tengo, por seno de T. Este pedazo es una integral inmediata, porque ustedes saben que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, cuando integren va a ser coseno cubo sobre 3. Es inmediata. La parte del J se me hace 0 y acá me queda más. Tengo 27 por 3, vuelve a ser 81 de coseno, vuelvo a tener lo mismo, coseno cuadrado por el seno de T. O sea que podría sumar y tengo una integral inmediata y rápida. No hay mucho problema con esa integral. Y ahí estaría el ejercicio. ¿Está bien, Leandro? Sí, profe, ahí me di cuenta del error, me faltó una multiplicación, con razón no me Bueno, sellaba. perfecto. Listo. Estoy tratando de ir haciéndolo, mechando los conceptos como para que les quede más clara. Vamos entonces al 7G, al 7G de la guía de superficie. No de teorema. Bien, déjame que lo busque. El 7 de la guía de superficie es el que pregunta por, acá está, por el cálculo de la divergencia y el rotor. Y si el campo es incompresible o irrotacional, justifique. ¿Sí, José? ¿Estamos hablando de ese? A ver, yo voy a borrar todas estas entradas. Bueno, ¿cuál es ahí el problema? Ahí, la primera parte, yo tengo un campo, 7G, estamos.
tengo también un campo en 3 componentes, que es 2i menos z en i más menos 2x más z en j más x y cuadrado en k. Entonces, quiero saber la divergencia y el rotor, y es lo que yo necesito para poder responder las preguntas que dicen si es incompresible o irrotacional. Bueno, si yo saco la divergencia del campo, la divergencia son el Px más el Qi más el Rz directamente. Entonces, el P en X es 0. No tengo en P componente. El Q, el Q es este, en I tampoco tengo componentes y el R en Z tampoco tengo componente. Es 0 la divergencia. Si tengo divergencia 0, eso me dicen, recuerden, que el concepto de la divergencia es la variación de flujo en una unidad de área o de volumen. Es la capacidad del fluido de expandirse o comprimirse. Si la divergencia es 0, es porque es incompresible. Entonces es incompresible. Esto es una cosa, esto me habla la divergencia. Ahora yo tengo que ver el rotor del campo. El rotor lo calculo con I, J, K, las parciales y P, Q y R. Yo no me lo aprendo de memoria, sinceramente no lo sé, entonces tengo que ir armando. Es RI en I más Q. Tengo que resolver el antes, no lo sé de memoria, sinceramente. Más P de Z en J menos P de I en K menos Q de Z en I menos R de X en J. Entonces me queda R de I menos QZ en I más PZ menos no, aquí he cometido un error. Tengo P de I en K, QZ en I y tengo, a ver, R de X, aquí está R de X en J y el otro que voy a tener es en K, Q de X menos P de I en K. Esa es la fórmula del rotor. Entonces, ¿qué necesito? El P de I. El P de I es 2. Necesito el P de Z, que es menos 1. ¿Qué más necesito? El Q de X, que es menos 2. El Q de Z, que es 1. Necesito el R de X, que es I cuadrado. Y el R de I, que es 2xi. Entonces, el rotor de F me queda con R de I 2xi menos Q de Z menos 1 en I más, voy a escribir acá abajo, P de Z
que es menos 1 menos I cuadrado en J, más Q de X, que es menos 2, menos 2 en K. Si yo lo veo, el rotor tiene sus valores y depende también del punto donde esté considerando. Entonces, no tiene rotación. El rotor existe, hay rotación. Entonces, nunca voy a poder decir que es irrotacional. Sí digo que ese campo es incompresible, porque la divergencia me dio 0, pero no puedo decir que sea irrotacional. Profe, ¿Sí? una pregunta. En la componente en J, ¿no sería al revés? ¿No sería R de X menos P de Z? A ver, me puedo haber equivocado. Déjame que lo vea. Cuando voy en esta dirección, tengo R de I positivo, tengo Q de X positivo y tengo P de Z positivo. Entonces, P de Z. Está positivo P de Z. Es en J, fíjate cuando resuelvo el determinante. Voy haciendo estos productos y el último positivo es P de Z. Es positivo. Y cuando vengo en el otro sentido, tengo el P de I negativo, el Q de Z en I negativo y el R en J, el R de X negativo. Es así. Fíjate que las otras dos componentes empiezo con el R de I, con el de más atrás, menos el anterior. Y acá también empiezo con el Q y después el P. Pero en la del medio está cambiada, va el orden cambiado. Y es el orden que me da el determinante, es así. Gracias, profe. Yo Ya por eso entendí. sinceramente, no me la sé de memoria. Si la tengo que escribir, tengo que desarrollar el determinante para escribirla, porque justamente eso es muy común, equivocarse en ese orden. A mí, si lo hiciera de memoria, les puedo asegurar que me equivocaría seguro. Entonces, voy más por la seguro, demorándome un minuto más, pero desarrollando el determinante. Bueno, a ver, ya hemos terminado con este ejercicio. Me quedó divergencia cero, que dice José. Sí, entonces incompresible. Ahora, sigamos. El 7D de la guía de teoremas. Volvemos para atrás a la guía de teoremas. El 7D. Déjenme que lo encuentre. El 7D es un campo y la superficie es parte de un plano que se encuentra en el primer octante. En este caso dice, ¿cuál es el lado de la igualdad más conveniente a aplicar y por qué? Bueno, yo tengo aquí, si quiero calcular el flujo del rotor, si me voy a mirar esa superficie, a ver, voy a borrar esto para que vamos con ese ejercicio. El 7D de teorema. Miren la superficie que tengo. Superficie, dice, es un plano 2x más y más z igual a 2. Entonces, si yo lo dibujo, y es la porción del plano, o sea que me dice que
En ese caso, o la parte del plano, no tengo duda que es una superficie abierta, no es un volumen cerrado. Vamos a decir que es 1 en X, después tengo 2 y 2, tengo este plano. Si yo quiero ver y hacerlo por la parte de al teorema de Stokes, como es el flujo del rotor, aplicar esto, ¿qué me encuentro? El plano hace sombra y tiene borde en cualquiera de los tres planos. Por ejemplo, si yo tomo el de abajo, puedo decir que tendría estas tres curvas. O puedo hablar directamente de que son estas curvas. C1, C2 y C3 son los bordes del plano que yo estoy trabajando. Es bastante complicado, o sea, tengo que hacer 3 integrales. Entonces, en este caso, no me conviene aplicar el teorema. Me conviene directamente ir por la definición de flujo del rotor, o sea, ir por esta otra parte. Es un caso muy particular donde directamente me conviene trabajar con esto, porque tengo el del plano, cuando saque el rotor, va a ser, bueno, puede ser más o menos, lo borré del anterior, no me acuerdo la fórmula, pero puede ser, no, estoy mirando el campo y todo está elevado a la primer potencia, o sea que cuando derive voy a tener varias derivadas cero, entonces el rotor no va a ser muy complicado. Y la normal es un plano, son todos valores constantes. Entonces va a ser mucho más sencillo trabajar por este lado, por la característica en particular de esta superficie que tiene 3 bordes. Y si yo quiero ver su sombra, también voy a tener bordes rectos cuando transforme esta integral en una integral doble al encontrar el diferencial S. Entonces va a ser mucho más sencillo trabajar con la integral de superficie. Bueno, eso sería, Augusto, supongo que ahí estaba tu problema de ese ejercicio. Ahora, a ver, Milagro. El ejercicio 9G de la guía de integrales múltiples. Dame un segundo porque veo que Leonela después pide el 3A de la guía de teoremas. Entonces, terminemos con la guía de teoremas y después vamos, Milagro, a lo de integrales múltiples. Ya que estamos con teoremas, terminemos con esta guía. El 3A, Leonela, déjame que lo busque. El 3 dice, calcule las integrales de línea de los campos dados a continuación. El 3A, si vos te fijás, dice el campo, segmento que une los puntos 2,1 y 3,5. Está puesto en la guía de teoremas, pero ¿hay algún teorema que yo tenga simplemente un segmento, una línea? Ninguno de los teoremas, porque el que trabaja en el plano, que es el teorema de Green, la curva es el borde que rodea una región. Y este segmento une 2 puntos, no rodea ninguna región. Entonces, no me sirve, y lo otro que yo tengo una curva, es en el de Stokes, y también es el borde, es una curva cerrada, borde de una región. Entonces, ese ejercicio es una integral de línea común. No puedo aplicar ningún teorema,
porque la curva no responde a ser ni el borde de una región, una curva cerrada, que es green, ni también la circulación en una curva cerrada de borde de un volumen, de un área, que sería el caso de Stokes. ¿Sí, Leonela? Exacto, no puedo aplicar ningún teorema, lo tengo que hacer como una integral de línea. Está puesto ahí justamente para que analicen eso. Pues yo les he dicho en las clases, y repito, antes de irse de cabeza a aplicar un teorema, tienen que mirar el ejercicio, qué es lo que tienen y si cumple las condiciones del teorema. Si no, no se puede aplicar. A ver, Candela, ¿qué dice? El 5A de la guía de teoremas. A ver, ¿cuál es el 5A? Limitado por un paraboloide y el plano XY. Calcular el flujo de los campos. Bueno, a ver, voy a borrar este. Ajá, ¿dónde está el coso para borrar? Acá. Vamos a ver. El 5A es flujo del campo, es x cuadrado en y más 2xy en j más z en k, y la superficie es z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y el plano xy. Bueno, entonces tenemos cuatro menos x cuadrado y cuadrado es un paraboloide dado vuelta. Voy a tratar de dibujarlo. Es ese paraboloide que arranca en 4 y está tapado con el plano XY. Y el ejercicio pide el flujo de los campos. Entonces, ¿es un volumen cerrado? Sí. Porque está tapado por el plano, el paraboloide y el plano. Luego tengo, entonces, flujo de F, que es lo que pide. Esto me lleva a Gauss, que me dice que el flujo, o sea, F, diferencial n por diferencial s, es igual a la integral de volumen de la divergencia de F diferencial volumen. ¿Qué aplico acá? Acá me conviene esto siempre. ¿Por qué? Porque aquí lo puedo ver en este campo. Si yo quiero el flujo, que es el flujo que atraviesa ese volumen, tengo que hacer un flujo en el paraboloide más el flujo en el plano. O sea, tengo que hacer mucho cálculo. Entonces me conviene hacer la integral triple. Entonces, divergencia de F es 2x más 2x más 1, o sea, 4x más 1. Ahora veamos, para hacer el volumen, yo acá tengo en este borde, en el plano XY, una circunferencia. ¿Qué circunferencia es? Es la intersección del paraboloide, el z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado con el plano z igual 0, que es el plano xy. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado
igual a 4. Entonces, el planteo de esta integral diferencial volumen, tengo que cambiarlo de coordenadas a polares cilíndricas. En este caso va a ser x igual a rho coseno de tita, y igual a rho seno de tita, y z igual a z, con el jacobiano igual rho. Entonces, veamos qué pasa. ¿Cómo se mueve rho? Y rho se mueve en esta circunferencia. Entonces rho va entre 0 y el borde de la circunferencia, que si yo reemplazo, me queda rho igual a 2. Tita da toda la vuelta y z va entre el plano, porque entro por abajo y salgo por el paraboloide. Entonces voy desde 0, que es el plano, al paraboloide, que es z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, entonces 4 menos rho cuadrado. Los límites van a ser de 0 a 2pi, de el de rho de 0 a 2, y z hemos dicho de 0 a 4 menos rho cuadrado, y a la divergencia también la tengo que cambiar por las nuevas coordenadas, o sea que me queda eso, por rho diferencial tita. ¿Hasta ahí venimos bien, Candela? ¿Es eso? ¿El ejercicio es correcto, lo que buscabas? A ver el chat. ¿Ya está? ¿Es ahí donde querías el planteo o querías algo más porque decías de la integral? Bien. Perfecto. Esa integral no es muy, o sea, sí, se hace larga, es muy larga, paso a paso, pero no se complica. Ay, me he comido algo acá, perdón, acá va primero el diferencial z. Ustedes que sacan fotos, me he comido el diferencial z ahí. Lo voy a poner bien como corresponde. Estamos hablando de diferencial z, diferencial rho, diferencial. Se va a hacer larga, porque cuando yo integre, todo esto al principio es una constante, me queda por z, pero cuando coloque z, 4 menos rho cuadrado, me queda muy largo para integrar en rho, pero son todas integrales inmediatas. Bueno, listo con ese ejercicio. A ver. ¿Qué más hay? Ahí está, José, sí. El diferencial z me lo había comido. Sí, sí, José, sí, Lucía, me lo había comido. Bueno, entonces vuelvo a lo que era, a lo de integrales múltiples. Estoy buscando en el chat para arriba. Milagros era el ejercicio 9G. Entonces nos salimos de teoremas y vamos a integrales múltiples. A ver, el 9G de integrales múltiples. El del cucurucho de helado, podríamos decir, el del cono y el pedacito de esfera. ¿Es ese, Milagros? A ver. Bien.
Entonces, ¿cuál es la duda? Supongo que es en el planteo de los límites de ese ejercicio. Bueno, vamos a ir haciéndolo paso a paso para que lo veamos. Yo estoy en el 9G y tengo que calcular el volumen de esto que es un cono. Bueno, y acá tengo una esfera. Ahí en la guía lo tienen bien dibujado. Esto, la esfera, igual a 2. Y el cono es un cono centrado. Entonces yo quiero la integral del volumen diferencial B para tener el volumen total. Bueno, entonces vamos a empezar. Z. Yo ingreso a la región siguiendo el sentido de abajo hacia arriba. ¿Qué me topo por borde? Me topo por borde el paraboloide. El cono, perdón. Entonces Z está entre el cono, que es el borde inferior, Z, y salgo por la esfera. Entonces voy y salgo por la esfera. Entonces, eso ya sé. Para las otras coordenadas, ¿dónde hace sombra? Este cuerpo hace una sombra circular ahí, si yo miro desde arriba, que es esta misma circunferencia máxima proyectada ahí abajo, que esa circunferencia en última sale de la intersección del cono y esfera, que si yo lo veo, fíjense, esas dos ecuaciones me va a quedar x cuadrado más y cuadrado, y el z cuadrado vuelve a ser x cuadrado más y cuadrado, todo igual a 2. O sea que yo tengo 2 veces x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la circunferencia de borde. Entonces, como tengo una circunferencia de borde, voy a usar coordenadas polares. Entonces, vuelvo acá. Como voy a usar coordenadas polares, el cono en polares queda, si yo reemplazo, tengo z cuadrado igual a rho cuadrado, z, simplificando, igual a rho. Y la esfera me queda rho cuadrado más z cuadrado igual a 2. Entonces puedo decir que z es raíz de 2 menos rho cuadrado. Ahí tengo los límites. Entonces va a quedar. Doy vuelta a esta circunferencia. Esto sé que tita va entre 0 y 2pi. Rho me va a quedar entre 0 y este borde, que tiene radio 1, entonces entre 0 y 1. Y la z me va a quedar entre rho, que era el cono, y raíz de 2 menos rho cuadrado, que es la esfera. Rho, que es el jacobiano, diferencial z, diferencial rho, diferencial tita. ¿Estamos? ¿Ahí está bien? Y todo es una integración inmediata. A ver. ¿Te queda más claro los límites, Milagro?
tenés que ir paso a paso, y esto para todo volumen. Primero ver cómo ingresás. No cometan el error de decir ingreso, voy a cambiar el color para que no, ingreso por Z, entonces ingreso acá, este punto vale 0 y salgo por acá, porque entonces estaría ingresando por un punto y saliendo por un punto, pero eso es solamente en el eje. Yo tengo que ver todo el borde inferior, porque si yo me desplazo un poquito, entro por acá. Entonces mi borde inferior es este, que es lo que es el cono. ¿Y por dónde salgo? Salgo por todo esto, no exactamente el eje. Tengan cuidado en eso, que tienen que ver qué es lo que tienen de piso, en cierta forma, y qué es lo que tienen de techo, para que no se equivoquen en los límites. Les digo porque es un error muy común. Bueno, el 8B1 de la guía de integrales de línea. Bueno, vamos a integrales de línea. Déjenme que lo busque. 8B1. El 8 es ese ejercicio largo que es un poco teórico, porque dice, dado un campo vectorial, determine si el campo es conservativo. En caso afirmativo, halle la función potencial. Entonces, la primera parte, y veo las derivadas de las componentes cruzadas, podemos decir, derivo a P respecto de Y y a Q respecto de X, si son iguales, entonces el campo es conservativo y puedo encontrar la función potencial. La parte B, eso lo dejo de lado la A por ahora, y dice, pídele calcular la integral del campo a lo largo primero. De Y igual a X, es una recta, desde el punto 0, 0 al 1, 1. Después, por una parábola que sea la curva, que es Y igual a X cuadrado, entre los mismos puntos. Y después, la tercera, también es una parábola, pero es una parábola cúbica. También desde 0, 0 a 1, 1. ¿Qué va a pasar con esas tres curvas? Son resolver tres integrales de línea distintas. Ustedes van a ver que el resultado va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está afirmando que si el campo es conservativo, tiene función potencial, y como es un campo conservativo, la integral del trabajo que realizo es independiente de la trayectoria. A mí no me importa si me muevo por una recta, por una parábola cúbica, por lo que se les ocurriera, yendo del punto inicial igual al punto final, como en este caso siempre voy del 0, 0 al 1, 1, el resultado va a ser el mismo. No cambia, hágalo por donde lo haga. Eso me afirma ese concepto, que siendo campo conservativo, la integral de línea es independiente de la curva, de la trayectoria. Entonces, aparece la parte C, entonces uno le dice, es un poco decir, mire, si ya tiene la función potencial, ¿para qué calcula sobre una curva? Hágalo usando el teorema, que me dice que la integral, siendo un campo conservativo, teniendo función potencial, es igual a la función potencial en el extremo menos la función potencial en el punto inicial. Entonces yo resolvería la integral haciendo la phi en el punto 1, 1 menos el valor de la phi en el 0, 0. La siguiente pregunta dice, ¿existirá otra trayectoria? Sí, miles, la que se me ocurra. Existen infinitas trayectorias porque es independiente de la trayectoria. Entonces siempre va a dar lo mismo.
¿Está claro, Agostina? No sé si era eso o algo en particular del 8B1. Bien. A ver, Ana Valen me dice ver el 3F de la guía de integrales de línea. 3F, déjenme que siempre les digo que lo encuentre. El 3F. Bien. Es el que tiene dos curvas. No sé si por ahí va tu problema. Tenés que hacer un integral de línea con el segmento de recta, pues no podés hacer un integral de línea una única entre dos curvas, sino que tenés que aplicar la integral de línea para el segmento de recta y después sumarle el pedacito del arco de circunferencia. ¿Estamos ahí? No sé cuál en particular es el problema de ese ejercicio. A ver, estoy esperando a Ana que me... Bien. Sí, es hacer la suma de las dos partes, porque vos cuando armás la integral, es una sola, la integral sobre la curva. Entonces, ¿qué límite vas a poner si tenés dos curvas distintas? Entonces tenés que hacerlas primero para una curva y segundo, y sumarle lo de la otra curva como si fueran dos integrales por separado para completar el ejercicio. Eso, como que es, ahora que ya han visto todo, es la ventaja que tiene Green. Porque si yo tuviera varias curvas, pero esas curvas me encierran una área, una región, entonces me es más sencillo trabajar con el teorema de Green. Si las curvas no me están encerrando una región, como en este caso, no puedo aplicar Green. Pero imagínense si mi región es un rectángulo o un cuadrado. Tendría cuatro curvas, bordes, para hacer la integral curvilínea. Entonces ahí uso Green directamente. Esa es la ventaja posterior de cuando son varias curvas y encierran una región. Bueno, ahí estamos. No me pongo por ahí a resolver las integrales, chicos, por el tiempo, para tratar de responderle a todos los que necesiten y no perder tiempo en integrales, porque yo a las 9:30 ya después está en la clase de cálculo 1, entonces tengo que involucrarme en cálculo 1, no tengo mucho más tiempo para estar trabajando con, digamos, con esta clase. Chicos, ya han visto cómo ha sido el parcial 1. Este parcial es similar. Van a tener preguntas conceptuales. Entonces, los conceptos, lo que yo voy hablando a medida que voy resolviendo un ejercicio, relacionando las cosas, ese es el tipo de relaciones y de conceptos y de preguntas, como lo que hacíamos recién con el ejercicio de función potencial. Es decir, si el campo es conservativo, entonces tiene función potencial, entonces independiente de la trayectoria. Si yo tengo una curva cerrada y entonces arranqué del mismo punto donde terminé, por lógica la diferencia entre el punto final y el inicial va a ser cero, entonces trayectoria cerrada es cero. Esos son los conceptos que tienen que tener clara para poder no equivocarse, responder las preguntas conceptuales. Las preguntas conceptuales también hay interpretación física, entonces vean bien la interpretación. Gradiente usamos poco en este tema, pero la interpretación de flujo, divergencia, rotor, cuando es campo conservativo, cuando no, cuando es un campo irracional, si es cómo veo la densidad del campo, la compresión, la divergencia, todos esos conceptos solo tienen que tener claro. ¿A qué hora es el parcial? En el horario de clase. A las 10:30 se abre el parcial
y lo van a tener disponible hasta la 1 en el horario de clase. Pero siempre recuerden, yo en cierta forma considero que es mucho tiempo. Pueden hacerlo tranquilamente en menos tiempo, pero para que ustedes estén tranquilos y no apurados en resolver las cosas, una vez que abren el parcial, ustedes saben que tienen que correr un tiempo, tienen 2 horas. Es similar al parcial 1, 2 ejercicios y preguntas teóricas, conceptuales. Entonces, tómense el tiempo tranquilo de pensar estos conceptos para hacerlo bien. Si el flujo te da negativo, Leonela, sí, quiere decir que es lo que se llama un sumidero, como que esa superficie está chupando flujo o está saliendo por ahí. Sí, es negativo, los vectores están entrando en la superficie. O sea, entra más de lo que sale, quizás. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, chicos, sigamos en contacto por el foro. Yo me comprometo esta tarde a mirar el foro para las últimas dudas que tengan, respondérselos. Profe, Sí, sí, antes de desconectarnos le hago una última pregunta. sí, las que quieran. En green siempre es QDX menos PDI, indiferentemente de si yo coloco diferencial Y o diferencial X primero, ¿verdad? Sí, no, eso es fijo del teorema. Bien. Eso va Gracias, fijo. No, tengo tiempo hasta las 9:30, no los estoy corriendo ni nada. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, perfecto, pero yo recién a las 9:30 comenzamos con cálculo 1. Bueno, ustedes saben, ustedes lo han vivido el año pasado. Así que no hay problema, no es que estoy diciendo la última pregunta. Veo que no han preguntado nada más. Así que ustedes disponen. Si lo dejamos acá, yo me comprometo. Profe, Sí, buen día. Yo buenos tengo días. una duda en la práctica de teoremas con el 5D, el planteamiento. A ver, déjame que lo encuentre. El 5D es el que está limitado por un cilindro entre los planos z igual 0 y z igual 1. ¿Ese? Sí, ese, profe. Bueno. Ese ejercicio en general, el 5, me dice cálculo del flujo de los campos. Entonces, yo me tengo que fijar una cosa. Ya cuando hablo flujo del campo, puedo pensar en Gauss. ¿Estamos? Porque Stokes es flujo del rotor. Tengan claro y distingan esas dos palabras. Flujo del campo puede ser Gauss. ¿Qué otra cosa tengo para fijarme si realmente puedo aplicar Gauss? Que tenga un volumen cerrado. En ese caso tengo un cilindro paradito que está limitado por el plano. Me dicen, fíjate, el Z igual a 0, de ahí para arriba, porque es 0 menor o igual que Z, menor o igual que 1. Entonces, está el igual, está el plano Z igual 0. Y la tapa del cilindro es el plano, a ver, voy a ir, es el plano, tengo esto, Z igual a 1, tengo un cilindro que está cerrado en el Z igual 1 y está cerrado en el Z igual 0. Entonces, si tengo volumen cerrado, puedo aplicar
Gauss, tengo todas las visiones de Gauss que me dice flujo del campo, esta es la definición de flujo del campo, igual a la integral sobre el volumen de la divergencia por diferencial volumen. ¿Por qué me conviene aplicar esto siempre? Y porque acá, ¿cuánta superficie tengo? Y esta es una superficie 1, el cilindro, que es las caritas, es la superficie 2, y esta es la superficie 3. Tendría que hacer 3 integrales de superficie. En cambio, acá voy por una sola de volumen. ¿Está bien, Gastón? No sé qué más querés de ese ejercicio, qué es lo que es ese es el planteamiento del ejercicio. Saber qué voy a hacer. No sé qué, algo más. Sí, se entendió, profe, eso era nada más. Bueno. Gracias. No, de nada. Vean si los ayuda, por eso como les dije al principio, dos cosas. Un poco, siempre hay en todas las guías ejercicios que son un poco resumen de los conceptos o que los guían a los conceptos teóricos que tienen que saber. Por ejemplo, el ejercicio 6 de esa guía que estamos hablando, que pide hipótesis y tesis de Stokes, qué tipo de integrales relaciona, qué establece ese teorema, eso se refiere a que vincula el flujo del rotor, por eso le estoy insistiendo en esas palabras, con la circulación en el borde, me relaciona esos dos conceptos, a qué tipo de superficie se aplica. Esas son las preguntas y lo que ustedes tienen que tener claro para poder responder las preguntas conceptuales y poder aplicar los conceptos. En todas las guías he puesto ejercicios de ese tipo que los inducen al análisis de conceptos. Pero bueno, ustedes ya saben cuál es la metodología. Yo no les voy a tomar la demostración de un teorema, ni que escriban textual la definición de algo, pero sí apunto a ver si entienden y pueden, entendiendo, comprendiendo esto, pueden aplicarlo. Así que guíense mucho por eso. Y bueno, ya hay algunos videos que tocan, tienen en este tema, tienen videos con ejercicios resueltos de los 3 tipos de integrales, múltiples, curvilíneas y superficie, y también algunos conceptuales, que es de función potencial, de conservación de energía, etcétera, que los pueden ayudar como material de apoyo. Pero si son capaces de responder estas guías prácticas, estas preguntas y ejercicios, pienso que están en buenas condiciones para el parcial. Así que, bueno, yo sigo hablando, dándoles tiempo de que hagan alguna pregunta. No veo preguntas. Vamos terminando entonces. Me comprometo a mirar el chat esta tarde por si el foro, por si hay algunas dudas de último momento, podemos decir. Bueno, listo, chicos. Gracias a ustedes por estar temprano y espero que mañana les vaya muy bien. Insisto en lo mismo. No quiero trabajar doble. Entonces no quiero que les vaya mal, así no tengo que corregir mucho en la recuperación. Hasta luego, chicos, nos vemos. Si no, mañana también recuerden que voy a tener abierta la sala de consulta por cualquier cosa cuando